Bueno, Dios le bendiga a todos los que se acaban de conectar. Y por favor me indican si están viendo bien la pantalla, si se está oyendo bien. Alguien que Señor. todo Sí, está pastor, sí, está viendo bien. listo. Entonces, les recomiendo a algunas personas que no pudieron estar en la clase anterior, que es el tema de la Biblia, que vean el video de la clase. Y terminamos acá en la séptima dispensación. Estábamos haciendo un repaso de lo que es el reino milenial del Señor Jesucristo y termina pues la actividad humana con la séptima dispensación. Entonces, ¿qué debemos hacer con la Biblia, con la palabra de Dios? Debemos ajustarnos a la palabra de Dios y no ajustar la palabra de Dios a nosotros, que es uno de los errores que se cometen, es que nosotros procuramos siempre hacer lo que nos conviene, ¿sí? Y entonces la Biblia es un libro tan extenso que la gente lo puede adaptar a la forma de vivir de cada uno y por eso salen muchas doctrinas, falsas doctrinas, falsos maestros, porque toman de la Biblia es para su conveniencia, pero nosotros debemos ajustarnos a lo que la Biblia dice y no hacer lo contrario. Entonces vimos que el propósito de la Biblia es que seamos salvos, que conozcamos a través de ella a Dios y a Jesús. El objetivo general de la Biblia es la salvación a través del conocimiento, ¿sí? De ella. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto echaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, todo radica en el tener el conocimiento de la palabra. Esas clases que estamos terminando de la Biblia, para muchos pues me han manifestado y me han escrito así por aparte, manifestando que fue nuevo para ellos esta clase. Para otros ya lo habían oído, tal vez no lo habían entendido y para otros ya es muy conocido este tema. Pero lo que quiero recalcar es que tenemos que tener el conocimiento de la palabra para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Pero no se debe quedar solamente en conocimiento, sino en aplicación, en vivencia. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Algunas personas dicen, pero es que yo no veo progreso en mi vida espiritualmente, ¿no? Hablando espiritualmente, pero es porque no tienen conocimiento de la palabra. El Espíritu Santo nos recuerda es lo que nosotros hemos leído. En la antigüedad, antes de que fuera escrita la Biblia, el Espíritu Santo revelaba lo que no estaba escrito. Directamente lo que Dios hablaba, entonces a través del Espíritu Santo venía y a las personas que habían sido escogidas para este trabajo, les revelaba lo que no estaba escrito. Pero ya toda la palabra está escrita, ¿sí? En la clase pasada alguien me preguntaba que si Dios podía revelar algo nuevo ahora, nuevamente. No, porque ya todo está escrito. Cuando nosotros hablamos algo de que Dios me reveló en la palabra, más bien debemos de referirnos a que pudimos entender, ¿sí? Que a través del Espíritu Santo pude entender, pero la palabra ya ha sido revelada para todos y está completa. Pero el Espíritu Santo nos recuerda y nos hace entender es lo que nosotros hemos leído, el conocimiento que tenemos de la palabra. ¿Cuántos conocen un computador? Yo creo que todos, ¿cierto? La mayoría, todos. Yo creo que la pregunta sería es, ¿quién no conoce un computador? Ahí sí no es porque todos conocemos un computador. La vez pasada alguien le preguntaba para qué sirve un computador. Un computador puede servir para muchas cosas y para nada, ¿no? Esto es portátil, pues, pero si es de torre puede servir hasta para uno sentarse. Lo que hace que un computador funcione, bueno, la energía, ¿no? Que tenga energía, pero son los programas. Si usted no tiene un computador, lo compra nuevo y no le pone los programas para los cuales quiere trabajar,
pues ese aparato puede ser de última generación y no sirve para nada. Nosotros somos un computador y la mejor computadora que existe sobre la Tierra, jamás harán una que nos iguale o nos supere a nosotros. ¿Sí? Hacen imitaciones, hacen un robot que hace algunas cosas, ¿sí? Pero jamás nos igualará al computador que somos nosotros, que Dios nos creó. ¿Y quién es el usuario de ese computador? El Espíritu Santo es el usuario. En este computador donde yo estoy transmitiendo, pues es de Dios porque todo es de Dios, pero uno dice, es mío porque yo fui y lo compré y los papeles están a nombre mío. Yo soy el usuario de este computador. ¿Sí? Hasta le tengo una clave ahí porque mi hijo también lo usa, mi esposa, y si alguien tiene alguien también se lo prestamos y cada uno tiene un usuario para que no interfiera uno en los trabajos que los demás están haciendo. Pero el usuario de este computador soy yo. Yo soy el computador y el usuario es el Espíritu Santo, pero ¿con qué va a trabajar el Espíritu Santo si yo no tengo programas? Entonces, ¿cuántos programas debo tener en mi computador, que soy yo? Mínimo 66 libros, ¿no? Como mínimo. Y otros de los apócrifos que están ahí también se deben tener para conocimiento. Entonces el Espíritu Santo trabaja es con los programas que nosotros hemos insertado en nuestra mente y en nuestro corazón. Es así de sencillo. Puede que usted tenga mucha capacidad y quiera hacer el trabajo. Yo quiero hacer el trabajo. Pero si no tiene el conocimiento de la palabra, es muy difícil para que el Espíritu Santo lo utilice, ¿sí? Para enseñar, para predicar, para extender el Evangelio, para hacer milagros, sanidades, porque necesitamos de la palabra. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia, no dice escasamente, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, pero dice que la palabra debe morar en abundancia. Yo creo que para algunos, en estos dos niveles de estudio que llevamos, ya hay abundancia de palabra, pero aún falta más. Cada vez debemos aprender más, cada vez debemos leerla más. Sería bueno que usted se proponga una meta para este año. ¿Cuántas veces va a leer la Biblia toda, desde Génesis hasta Apocalipsis? El año pasado yo me puse una meta y la leí 5 veces completa, más casi una vez haciendo otros trabajos con ella. Pero fueron 5 veces completas que leí la vuelta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, pero debemos proponernos leerla. Cada vez que uno la lee va entendiendo más y va adquiriendo más conocimiento. Entonces, aquí hemos terminado el tema de la Biblia. En la clase pasada nos faltó estas diapositivas. Espero que con este tema, de hecho ya les envié las diapositivas, usted ya las tiene, solo que nos faltaban eran explicar las últimas. Usted las puede descargar, puede utilizarlas. O sea, yo creé, las hice, los movimientos y eso, pero la palabra es de Dios, es de Él. O sea, esto no es mío. Ni siquiera el Señor Jesús dijo que era de Él. Dijo, lo que yo he oído del Padre, eso les digo, ¿no? Entonces la pueden utilizar para enseñar. Y hoy vamos a empezar con el otro tema. Nosotros, la programación para este nivel son 20 clases de 2 horas, son 40 horas, que es lo que exigen para certificar. Son 40 horas. Entonces, más o menos en cada tema tengo programado 3 clases.
Si nos extendemos un poquito, pues no hay problema, pero lo importante es que entendamos y que quede lo más claro posible. Así que no tenemos afán en correr. Bueno, ahora sí. Empezamos con... Este tema es importantísimo. Para ustedes la mayoría es nuevo. Los hermanos en Perú, les estuve dando algunas clases sobre esto, pero no sé si todavía recuerdan, pero bueno, para algunos es repaso y para otros es nuevo estos temas. ¿Quién fue Jesús? ¿Ha habido alguna disertación sobre esta palabra fue o es? No hay problema. Usted lo puede decir como quiera. ¿Quién fue Jesús o quién es Jesús? ¿Sí? Así que no vamos a disertar por esta palabra, porque de hecho ya la hemos comentado con algunos, porque en esto pues hablamos de Jesús fue, porque fue Jesús hombre antes de, pero hoy es Jesucristo, entonces, ¿quién fue? ¿Quién es? Usted lo puede mirar de las dos. Jesús fue el verbo. El verbo. Bueno, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿quién fue Jesús aquí en la tierra? Acá. ¿Sí? Él fue un hombre común como todos nosotros, pero con naturaleza divina. Muy bien, muy bien. Entonces, veo que sí quedó claro allá. Fue el hijo de la Virgen María. Y para otros hermanos también el repaso. Cuando una persona quiere conocer a Jesús, ¿alguien está hablando, participando o se le activó el micrófono? Que Jesús fue el hijo de la Virgen María. El hijo de la Virgen María, muy bien. El hijo de Dios. El hijo de Dios. Bueno, todos estos temas los que vamos a ver. Pero dice que cuando una persona quiere conocer a Jesús, el hijo de Dios, como lo dice la Escritura, su obra y lo que él hizo, para que seamos salvos, es muy importante que se plantee las siguientes preguntas que a continuación estudiaremos, conociendo sus respectivas respuestas a través de las Escrituras. No es tanto conocer las preguntas, porque usted puede conocer las preguntas, pero si no conoce las respuestas a esas preguntas, pues igual, de nada le sirve. Entonces, es más plantearse las 5 preguntas y conocer las respuestas a través de la palabra. Entonces, en la Biblia nos plantea 2 maneras de conocer a Jesús. Y yo les voy a preguntar, por favor participen, a mí me gusta que todos participen. ¿Cuáles son las 2 maneras de conocer a una persona, a un amigo? A usted le presentan a una persona y hay 2 maneras de conocerlos. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? A ver, Jorge Andrés está por ahí, creo que es Marisol y el hermano Jorge. Buenos días, pastor y hermanos. Una de las maneras de conocer a alguien es compartiendo con esa persona, ¿no? Compartiendo con esa persona. Bueno, eso es un interactuar con esa persona, ¿no? Interactuar, compartir, como dice el hermano. Interactuar sería igual a compartir, ¿cierto? Pero hay 2 maneras. Bueno, pueden haber más, pero hay 2 que son importantísimas, indispensables, es que hacernos preguntas sobre esa persona, preguntarle, ¿no? ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Cuántos años tiene? ¿Quiénes son su familia? Por medio de preguntas. Es una manera de conocer a una persona.
La otra manera de conocer a una persona es que alguien nos la presente y nos cuente toda la vida de esa persona. Vamos a estudiar cómo conocer a Jesús, quién fue Jesús. Entonces, la primera es que alguien nos los presente, ¿cierto? Dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. De la única manera que alguien puede conocer a Jesús es que nosotros lo demos a conocer. O sea, que alguien nos lo presente. Y de hecho, todos los que estamos acá, los que somos maestros, los que estamos como tutores, es porque alguien nos lo ha dado a conocer. Entonces es una cadena, se necesita. Entonces el trabajo que estamos haciendo con ustedes acá es que al terminar este nivel 2, usted ya pueda empezar a ser anfitrión, tutor de otro grupo, del 1, porque se van a abrir inscripciones. Entonces, listo, abrimos un grupo de 10. ¿Quién va a ser la tutora? Bueno, Nes. Y como ya tiene los programas y tiene el nivel hecho el 1 y el 2, entonces empieza a dar el nivel 1. Y ya empieza a hacer el nivel 3. O Héctor. Entonces, ya Héctor tiene el 2 y el 1. Bueno, entonces puede empezar. La idea es esa, es que empecemos multiplicadores, que usted ya lo conoció a Jesús, entonces lo dé a conocer. Así como está en la palabra. Claro, no se va a obligar a nadie. Y quiero hacer una declaración. No es que yo diga, bueno, ya al próximo nivel obligatoriamente Héctor tiene que formar un grupo. No. Yo creo que Dios va llamando y va colocando el sentir en cada uno, ¿sí? De hacer el trabajo. No, pero yo no me siento capacitado. Bueno, empiece a enseñarle a los de su casa. ¿Cuántos son en su casa? Sus hermanos, sus padres, sus hijos, pues los que tienen más confianza, mientras va haciendo el trabajo. Entonces, allá para Perú ya tenemos como mínimo 3 maestros. En España tenemos una. La idea es esa, ¿sí? Que se empiece a hacer el trabajo, pero no es obligado, es voluntario, que usted le permita a Dios que Dios lo llame a hacer el trabajo. La segunda manera es a través de las preguntas. Estas deben ser contestadas conforme a las Escrituras. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso fue lo que Jesús le dijo a los religiosos, discípulos, a los seguidores. Dijo, mire, escudriñen las Escrituras y ellas van a dar testimonio de mí. Ellas hablan desde mí. Escudriñenlas, que ahí está todo. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta segunda parte, conocer a Jesús a través de las preguntas para que usted pueda hacer el primer paso, que es darlo a conocer, presentarlo a alguien. Si hay preguntas, la pueden hacer, pueden interrumpir y preguntar. Entonces, para conocer a Jesús debemos tener en cuenta lo siguiente. Esto es repaso, porque esto lo vimos en la clase pasada, que cada libro de la Biblia, y en especial el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, presentan a Jesús de una manera, ¿sí? Entonces, el Evangelio según San Mateo conocemos a Jesús como el Cristo, es decir, el ungido. Cristo quiere decir ungido, igual que Mesías, quiere decir ungido. Entonces, el pueblo de Israel, porque Mesías es en hebreo, por eso el pueblo de Israel habla del Mesías, está esperando el Mesías. En español sería, estaban esperando al ungido. ¿Sí? Quiere decir lo mismo. Y la palabra Cristo es en griego. Cristo quiere decir ungido. O sea que los dos nombres son igual, Cristo y Mesías. En el Evangelio según San Marcos, se conoce a Jesús como el siervo, el servidor. Entonces recalca más todo lo que Jesús hizo, dándose a conocer como siervo. Lucas lo que hace es mostrar a Jesús el hombre, con limitaciones, con cansancio, con hambre, con sueño,
con necesidad de comer, el hombre. Y el Evangelio de Juan, según San Juan, el Hijo de Dios. Entonces, si usted dice, bueno, yo quiero conocer a Jesús más como el hombre, dedíquese a Lucas, lea Lucas, entienda Lucas, vea los comentarios, todo, y así lo vamos a conocer. Entonces, este primer punto de quién es Jesús, vamos a ver 5 subpuntos, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que es el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Mesías, el siervo, Jesús el siervo y Jesús el Evangelio. Para estos 5 puntos que vamos a ver, hoy vamos a empezar con el Hijo de la Virgen María. Creo que nos vamos a demorar 6 horas de clase, es decir, 3 domingos con la ayuda de Dios. Y vamos a ir creciendo en el conocimiento. Entonces, arrancamos con el Hijo de la Virgen María. Es decir, el hombre. Cuando hablamos del Hijo de la Virgen María nos referimos al hombre. ¿Por qué es importante que sea Hijo de la Virgen María? Entonces vamos a hacernos algunas preguntas, casi en todos los temas. ¿Por qué es importante? ¿Para qué es importante? ¿En qué me favorece? Porque son a través de preguntas que vamos a conocer a Jesús buscando la respuesta en la Biblia. ¿Quién me dice por qué es importante que sea hijo de la Virgen María, no de cualquier otra mujer que no era virgen? Para que se cumpla lo que está escrito. Muy bien, para que se cumpla lo que está escrito. Porque si Jesús nace de otra persona, de otra mujer, que una mujer santa, piadosa, temerosa de Dios, y nace engendrado por Dios, pero no era virgen, ya tenía hijos, vivía pues con el esposo, que no se cumplirían las escrituras. Mateo es un evangelio escrito especialmente para los judíos. En este evangelio se nos muestra que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido. Sabemos por la palabra de Dios que Jesús es descendiente de Abraham, porque le dijo, en sus simientes serán benditas todas las naciones. En Génesis 3:15 está la promesa del nacimiento de Jesús. En el libro de Mateo se presenta a Jesús como el hijo del rey David. Dios le dio una promesa a David y fue que de su descendencia nacería el Cristo y no faltaría quien se sentase en su trono. Jesús fue y es un príncipe. Según el libro de Daniel, se menciona que sería quitada la vida al Mesías príncipe. Más adelante vamos a ver en el tema del Evangelio a profundidad qué es un príncipe y por qué es un príncipe. ¿Sí? Por ahora lo vamos a dejar ahí, príncipe. Es importante que Jesús sea hijo de la Virgen María para que se cumplan las escrituras, porque es que todo ya estaba profetizado. Entonces se tenía que cumplir las escrituras. Era necesario que se cumplieran todas las profecías que estaban escritas sobre quién sería Jesús. Todas estas profecías se empiezan a conocer a través del libro de Mateo. El cumplimiento de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Lucas 1:26 dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No sé si aquí hay alguna pregunta, pero es importante que pregunten. Dice que estaba, ¿qué? Desposada. ¿Qué es estar desposada? ¿Quién me puede decir? Estaba comprometida. Estaba comprometida. Muy bien, muy bien. Los tiempos han cambiado y ahora en el mundo las parejas se conocen, tienen relaciones y pues me dicen, oiga, nos podemos conocer, a ver si de pronto somos novios. Y porque el mundo está al revés. Pero en la época de Jesús y lo establecido es que la mujer llegara virgen al matrimonio. Entonces, cuando un hombre se fijaba en una mujer
bien sea él o generalmente era a través de los padres, hacían el compromiso, los comprometían. Entonces, este desposado era como el prematrimonio, lo que hoy se conoce como noviazgo. El noviazgo era un compromiso, ¿sí? Entonces ya estaban comprometidos, pero aún no se había efectuado la boda o el ritual o la ceremonia de la boda para irse a vivir juntos legalmente, sino que estaban ¿qué? Comprometidos. Ya había una palabra de compromiso, de matrimonio, y esta palabra de compromiso ya no se podía dar atrás, no se podía retroceder, ¿sí? Porque ahora, pues, en este tiempo, pues, es diferente, ¿no? A veces hay noviazgos de un mes, de un día, de 6 meses, bueno, un tiempo, y no se le da mucha importancia. Pero el noviazgo era el compromiso para el matrimonio. Y estando en ese compromiso con José, es que viene el ángel y le habla a María. Por eso vemos en la escritura que José era un hombre justo también. Y según la ley, si una mujer era infiel, había que apedrearla. Entonces José dijo, no, pues yo sé que María es fiel y yo no sé qué pasó, pero yo como que no le creo mucho, eso que un ángel vino y le habló. Yo la quiero a María y ella es buena gente, mejor yo me voy a ir, me voy a desaparecer y que el pueblo diga, ese José la embarazó y se fue, porque dice que no quería difamarla. Pero cuando él arma maletas y se va, sabemos lo que hemos leído que se le aparece el ángel y dice, tranquilo, no temas recibir a María, porque es verdad lo que ella le está diciendo. Y él viene y ya la toma como esposa y se van los dos a vivir, pero no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que nació Jesús. Dice que no la conoció hasta que nació su hijo primogénito. ¿Sí? Entonces, todo esto estaba profetizado y era para que se cumpliera, por eso era necesario que naciera de una mujer virgen. Aquí hay algo importante que viene a mi mente y quiero recalcarlo sobre la cuestión del divorcio, ¿no? Del divorcio, porque algunas personas hacen esa pregunta, bueno, pero en la Biblia es permitido el divorcio, Moisés permitió, y Jesús dijo, mire, Moisés permitió por la dureza del corazón, pero al comienzo no fue así, varón y hembra los creó Dios, y bueno, salvo por causa de qué? De fornicación, ¿sí? Entonces, miremos aquí a María y a José. José estaba en todo su derecho de romper esa relación y darle carta de divorcio, aunque no se había casado, pero había un compromiso, ¿sí? Había un compromiso. Entonces José tenía que escribir una carta y dársela a los familiares, a la mamá o el papá de María y decirle, mire, yo rompo este compromiso porque María fornicó, ¿sí? Entonces, la separación se podía hacer era antes de casarse, porque si fuera después de casarse, ya sería adulterio. No sé si me hago entender, o alguien tiene alguna duda. Jesús no dijo salvo por causa de adulterio. Entonces ahí sí cabía la posibilidad de que no, es que mi esposa cometió adulterio, entonces me separo y me vuelvo a casar. O mi esposo fue un adúltero, cometió adulterio, me separo y me vuelvo a casar. Lo que Jesús dijo fue salvo por causa de fornicación. Pero era de romper este compromiso que había. No sé si hay alguna pregunta, si no, la pueden hacer para seguir. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era una de las profecías que estaban, ¿sí? Entonces habla de la simiente de la mujer, o sea, de un hijo, de una mujer,
pero no cualquier mujer, tenía que ser una mujer especial, fuera virgen. Jesús es la simiente de la mujer. Esta es la primera profecía que encontramos acerca de Jesús, que nacería de una mujer sin la intervención del hombre. No sé si se habían dado cuenta en este detalle, que dice es que la simiente de la mujer, no dice de la simiente del hombre. Entonces está haciendo aclaración que sería únicamente nacido de una mujer, sin la intervención de un hombre, sino directamente de Dios. No era cualquier mujer y no era por llamarse María. El hijo de María podría ser cualquier hombre, pero el hijo de la Virgen es diferente. Esto es importante que quede claro, porque una vez yo dando esta clase, una mujer o alguien dijo, no, pero hay muchas mujeres que llegan vírgenes al matrimonio. Sí, pero es que aquí no está hablando de llegar virgen al matrimonio, sino que cuando naciera el hijo, nacería de una mujer virgen. Porque una mujer puede llegar virgen al matrimonio y en su primera relación estar en embarazo, pero ya cuando nace el niño no es virgen. A eso es que se refiere. Pero el hijo de la Virgen es diferente. Es justo esto lo que hace a Jesús especial. Pues esto aclara que sería sin la intervención del hombre. Jesús tenía que ser engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo de Dios. Génesis 22, 16 al 18 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, es cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Tremenda esta profecía, esta palabra que Dios le da. ¿A quién? A ver, ¿quién me recuerda a quién le dio esta primera palabra? Necesito que participen para que todos estemos en la clase. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién que no le oí? Abraham. A Abraham. Me pareció que había dicho Adán, pero es Abraham, que es el que iba a sacrificar el hijo. Entonces, desde ahí vamos viendo como un tipo de Jesús, porque era su único hijo. Y dice, vaya, ofrézcalo en sacrificio. Y él dijo, bueno, voy. Y vea que Dios le dice, por cuanto esto hiciste, de no rehusarme su hijo, de usted va a salir uno en el cual van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y es el cumplimiento de ese hombre, de un hijo, de un descendiente. No existía otra forma de cumplirse esta palabra de Abraham, a Isaac y a Jacob. En la clase anterior vimos que a los tres les dio la misma promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. O sea, por toda la tierra. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Además, hay un detalle muy importante y aunque parezca insignificante, es trascendental para nuestra salvación y lo encontramos en Lucas 2:12. Dice, esto servirá de señal. Había una señal, porque esa noche tal vez muchos niños nacieron. Cuando viene pues el momento en que nace, recuerden que fue un edicto, ¿no? Que las personas tenían que llegar al lugar de donde eran para ser empadronados y viene mucha gente, obligatoriamente llegan, se llenan los hoteles, las casas y ya no había lugar donde acomodar tanta gente. Y José y María no eran los únicos que estaban
en el establo, ¿no? O en el lugar de los animales. Les tocó ahí, pero había mucha gente. ¿Sí dice que había mucha gente? ¿O no dice? ¿Ustedes qué creen? A ver, la única cara que veo aquí es la de Milena. Me gusta que prendan sus cámaras para saber que están ahí. Creo que hoy tengo una sola discípula que es Milena. Que las otras no los veo. Estoy presente, Señor Jesús. Pues según la Biblia dice que había mucha gente porque, ¿cómo es que llama? El esposo de María no encontró dónde alojarse ni nada, le tocó que quedarse en una pesebrera. Sí, y bien. La pregunta era si en la pesebrera había mucha gente o estaban ellos dos solos. No, ellos solos. Según. ¿Sí? A ver, ¿quién más? ¿Quién más No dice? dice. Ahí no dice. ¿No dice o sí dice? A ver, ¿qué doy? Si había mucha gente o poca gente. A ver, ¿alguien más que participe? Milena está hablando, pero no le oigo. No se le entiende, Milena. Bueno, José y María no eran los únicos que estaban ahí en la pesebrera, ¿no? No fueron los únicos que se quedaron sin hotel, porque había mucha gente y tuvieron que alojarse en esos sitios, que era donde alojaban el ganado, las ovejas, pero esos estaban desocupados porque los animales estaban en el campo, porque era tiempo de verano y los pastores estaban con los rebaños en los campos, los sacaban en las noches, ¿sí? Dese cuenta que cuando nace los pastores estaban cuidando los rebaños en el campo, o sea que esos lugares estaban desocupados y mucha gente tuvo que pasar la noche ahí. Pero hay una palabra clave que es hallaréis. ¿Qué quiere decir hallaréis? O hallar. Otra forma de ese verbo es encontrar. Encontrar, conseguir. ¿Y qué es encontrar? Ya. ¿O cuándo encuentra usted algo? Más bien, Cuando está perdido, pastor. Cuando bueno, está uno es perdido. cuando está perdido. Cuando lo estoy buscando, si estoy buscando algo, lo encuentro. Ah, muy bien. O sea, usted encuentra algo cuando lo está buscando. Así sea problemas. Cuando está buscando problemas, lo encuentra. Siempre que yo estoy buscando algo, lo encuentro o lo hallo. Entonces, lo que los ángeles igual, busquen entre toda la gente. Y al que encuentren, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera tenían que encontrarlo? Ahí dice en la Biblia, Lucas 2:12. Entonces, bueno, no le entendí. Milena tiene problemas con el nombre. Dice que hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre, pastor. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Tal vez habían otros niños que nacieron ahí o ya habían nacido, tenían 8 días, 15 días y estaban ahí, pero no estaba envuelto en pañales. Dijo, búsquenlo y el que esté envuelto en pañales y acostado en un pesebre, ese es. O sea, que no estaba desnudo. ¿Qué estaban mostrando los ángeles? Estaban mostrando las necesidades de Jesús, quien también tenía limitaciones igual que cualquier otro niño y cuando empezó a desarrollarse físicamente necesitó aprender a orar, leer, escribir, obedecer y depender de Dios. Además de esto, él mismo confiesa que es un hombre. Juan 8:40. Pero ahora hay más tarde a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, en esta parte nosotros vemos a Jesús como el hijo de la Virgen María, un hombre
con necesidades, con señales que había, profecías. Entonces, claro, en la Biblia no dice que nacieron otros niños, pero al mirar la palabra yaréis, quiere decir que tenían que buscarlo. Entre los que estuvieran y que estuviera envuelto en pañales. Jesús, hombre, la vez pasada les estuve diciendo a los hermanos, iba a cambiar estas palabras, pero se me pasó porque tenía harto trabajo, porque es que la palabra como quiere decir parecido, ¿cierto? Y Jesús no era parecido a hombre, era hombre. Entonces esta palabra como no la tengan en cuenta, yo antes de enviarle las diapositivas lo voy a corregir, quitarla, porque es que la palabra como es parecido, ¿no? Por ahí está Jorge, ¿cierto? ¿Me está oyendo? Con Jorge tenemos bastante, y si uno le dice a Jorge, usted es como hombre, ya él no le va a gustar, dice, ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo? Entonces, porque es que como es parecido, pero Jesús era hombre. Era la única manera que nos podía salvar, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, están separados de Dios. La muerte espiritual. Un hombre tenía que morir y ser condenado para pagar el precio, pues la paga del pecado es la muerte. Entonces, esto nos aclara de que ese niño que nació de María era hombre, igual que todos nosotros. Tenía ombligo, a diferencia de Adán. Adán no tenía ombligo. ¿Para qué le iba a hacer ombligo si no necesitó alimentarse por ahí? Dios ya lo hizo grande. Mientras que Jesús sí tenía ombligo, porque por ahí se alimentó en los 9 meses de gestación. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, siempre hablamos de los testigos, ¿no? Veíamos en el primer nivel que es importante que cuando nosotros vamos a la Biblia, si hay un solo versículo en toda la Biblia que dice algo, no lo podemos tomar como doctrina. Bueno, como una enseñanza de parte de Dios, sí, algo que nos sirve, pero no como doctrina. Pero dice la palabra que debe haber mínimo 1 o 2 testigos que respalden lo que está diciendo. Entonces el apóstol Pablo escribe a los Corintios que la muerte entró por un hombre y por un hombre la resurrección, o sea, por Jesús. Romanos 9:15, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. B, esta es la otra pregunta. Entonces, la primera pregunta quedó clara o hay alguna duda. ¿Por qué era importante? Siempre vamos a ver esta palabra importante, necesario, me conviene, nos conviene, ¿sí? Entonces, era importante, ¿por qué? Porque se tenían que cumplir las escrituras en él. B, ¿por qué era necesario que fuera un hombre? A ver, ¿quién me puede decir? Era necesario que fuera un hombre porque dice la palabra que el pecado entró al mundo por un hombre y pasó la muerte a todos los hombres. Entonces igualmente por eso debía venir un hombre a rescatarnos y a salvarnos. Era necesario, bueno, bien hermana, ¿alguien más? De esa manera podía hablar a la humanidad para De esta manera podría hablar a la humanidad. Bien importante. Muy importante. ¿Alguien más? Va relacionado con lo que dijo Milena. Porque para poder cumplir las profecías necesitaba ser hombre. Por eso Dios no nos puede salvar. Eso hay que entenderlo. O sea, Dios como Dios no nos puede salvar. Hay muchísimas razones que después las vamos a ver por qué Dios no nos puede salvar, pero les voy a dar al menos unas 2.
Lo primero es que Dios no puede morir. Y para salvarnos tendría que morir alguien. Y Dios no puede morir. Otra razón es que Dios es invisible. Dios es espíritu. Por eso el Salvador no podía venir como Dios a salvarnos. Una vez oí una predicación de un hermano hace muchos años. El hermano se llama Samuel Montoya, que es el que grabó la Biblia, que la mayoría no oímos. Esa voz que es muy agradable, una voz muy pausada, el hermano Samuel Montoya. Lo he oído desde cuando yo tenía como 8 años. Eso hace tiempo. Entonces, él dio una vez una enseñanza, aunque no teníamos este conocimiento, pero eso me impactó muchísimo, me impactó. Es que él dijo, mire, si una vez yo iba por el campo y vi una hormiguita, esas que cargan hojas, y iba con una maleta, una hoja bastante grande, pero la hoja se la dio y se cayó, y cayó en un hueco. Me puse a mirarla y luchaba para salir, y yo quería ayudarla. Decía, pero ¿cómo la puedo ayudar? Si la cojo con mis manos, con mis dedos, que son muy grandes, la puedo maltratar. Yo no la puedo sacar de ahí. De la única manera que yo la podría ayudar es convirtiéndome en hormiga. Meterme allá y decirle cómo salir, porque sí hay unas maneras de salir, pero sería convertirme en hormiga. ¿Sí? Pero yo no lo puedo hacer. Me toca dejarla ahí porque no la puedo ayudar. Y él hacía esa aplicación. Entonces decía, eso fue lo que Dios hizo. De la única manera que Dios nos podía ayudar era dejando de ser Dios para ser hombre. Por eso es que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Era de la única manera que Él nos podía ayudar para poder pagar el precio, para podernos salvar. Entonces, nosotros conocemos a Moisés por la Escritura. Por Moisés, ¿qué vino? Vino la ley, ¿sí? Ahora nosotros decimos la ley de Moisés, pero realmente no era la ley de Moisés, sino que Dios la dio a Moisés. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos la ley de Moisés. Y de hecho Jesús se refirió también como la ley de Moisés. Pero de parte de Dios dada a Moisés vino la ley. Por Jesús. Porque Jesús es, o Moisés es tipo de Jesús, ¿sí? Moisés era profeta y Moisés dijo, mire, Dios va a levantar un profeta así como yo, igual a mí, a él oiréis. Y estaba hablando de Jesús. Entonces, por Jesús vino el evangelio. Entonces, por Moisés viene la ley. Por Jesús viene el evangelio, porque el evangelio es él. Son las buenas nuevas de salvación. Por Moisés, Moisés enseñó la ley. Viene la ley y Moisés enseña la ley al pueblo. Les da normas, reglas, dice, tienen que estudiarla, grabarla, memorizarla. Bueno, ¿Jesús qué enseñó? Jesús enseñó el evangelio. Y Jesús vino como maestro para poder enseñar. Entonces aquí, creo, si no estoy mal, en el 4º nivel vamos a ver yo soy de Jesús, porque Jesús dijo yo soy, y son bastantes. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y hay una lista bastante grande de los yo soy. Los que oyeron esta mañana al pastor Israel, creo que él mencionó algo, ¿no? De Jesús. Él decía, yo soy, pero para hacerlo tengo que vivirlo y demostrar que era. ¿Sí? Porque yo puedo decir, yo soy un maestro, pero si no enseño, ni me gusta enseñar,
pues solamente es un título que adquirí y lo tengo ahí. Pero si yo digo yo soy maestro es porque me gusta enseñar, tengo que capacitarme, tengo discípulos. Igual cuando Jesús dice yo soy, es porque él estaba en la capacidad y en la autoridad de demostrar lo que él estaba diciendo, yo soy. Entonces, él vino como maestro. Y a mí me llama mucho la atención de este maestro. No gritará, no gritaría, no levantaría su voz, hablaría por parábolas, enseñaría cosas escondidas desde la fundación del mundo. Todo ello para que las escrituras se cumplieran. Jesús no era un predicador como los que nosotros conocemos, ¿no? Que mueven emociones y gritan, pero dice Isaías que no gritaría, pero sí tendría que hablar duro para que el pueblo lo oyera. Hay una gran diferencia entre hablar duro y gritar. Y de hecho hay un pasaje por ahí que dice que quítese de vosotros toda gritería. He aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Porque él vino fue como maestro, enseñando. Jesús tenía que hacer cosas que nunca nadie había hecho antes, refiriéndose a hombre. ¿Sí? Por eso tenía que venir la condición de hombre, para hacer cosas que ningún hombre había hecho antes. Dios dividió el mar, ¿sí? Dio agua de la peña. Pero todo lo que los hombres hicieron es porque Dios los mandó a hacerlo. Hagan, dígale a la peña, golpee la peña, párese ahí en la orilla del mar, del río, y las aguas se van a dividir. Pero él tenía que hacer cosas que nadie había hecho. Es el primero en echar fuera a los demonios. Nadie lo había hecho antes. En el libro de Marcos, esta es una de las cosas que predominan en su ministerio. Abrió los ojos a un ciego de nacimiento, o sea que nació sin ojos. Resucitó muertos, sanó a los sordos y a los pobres les fue anunciado el evangelio. Estas cosas son las que eran escondidas desde la fundación del mundo, el anunciar el evangelio, el traer las buenas nuevas de salvación. Dios mismo dio testimonio que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido. Dios mismo dio testimonio. En el libro de Mateo se presenta a Jesús como el príncipe, salvador, hijo de Dios, hijo de hombre, maestro y redentor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el tiempo, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Por eso lo que veíamos de las dispensaciones. O sea, Dios siempre ha tenido los tiempos marcados. ¿Sí? Termina un tiempo y empieza otro tiempo. Termina una forma de relación con Dios del hombre. Ahorita estamos en la gracia. O sea, en el regalo de Dios. La salvación es un regalo. Está ahí. Pero usted y yo no lo podemos despreciar porque esa dispensación se acaba. ¿Sí? Que es con el levantamiento de la iglesia. Se termina el tiempo de la gracia, el tiempo del regalo. Y ya eso lo respaldamos en el caso de las 10 vírgenes, ¿no? Que una vez que se cerró la puerta, fueron y consiguieron aceite. Y sí, llenaron su lámpara, pero ya se había cerrado la puerta. Está hablando de la dispensación, la última. Ya la iglesia fue levantada, se cerró la puerta. Muchos pastores, iglesias y evangelistas y cristianos se quedan. Y en ese tiempo
de la tribulación y la gran tribulación se vuelven a Dios, adoran, renuncian, buscan a Dios en ayuno y oración. Pero dice, ya es demasiado tarde, ya la puerta se cerró. Entonces la persona puede sí buscar y encontrarlo, decir, ahora sí entiendo la salvación, ahora sí estoy buscando, estoy orando, estoy ayunando, estoy congregándome con los que se quedaron. Pero ya es demasiado tarde, porque la puerta ya se cerró. El tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo, sí. Semejante en todo a sus hermanos. Por eso era necesario que fuera un hombre. Se necesitaba que fuera un hombre, no que fuera Dios, para que pudiera ser en todo semejante Pastor, a los hermanos. pastor, Sí, una pregunta. ¿No era necesario que fuera un hombre para poder redimirnos también como familia? sí, claro, también. Sí, más adelante lo vamos a ver, porque ese es un tema que tenemos separado como un punto, creo que es el cuarto, el Redentor. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí ven los 5 puntos que vimos? Que son los, o sea, hay muchos más que estudiar, pero esos 5 son como los básicos que necesitamos ver. Jesús, el Hijo de María, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor. Porque la obra redentora que él hace es bastante importantísima, indispensable. Entonces, por eso era necesario también que fuera hombre. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hijo de Abraham, está en la genealogía, Mateo 1:1. Libre de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Descendiente del rey David, Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces lo reconocían como el hijo de David, descendiente de David. Entonces vemos el cumplimiento de las profecías, por eso era necesario que fuera hombre. Debía aprender la obediencia. Esto es bien importante porque uno, pues, cuando va enseñando, la gente hace preguntas que uno nunca había pensado. Y a través de las preguntas que las personas hacen, lo lleva a uno a indagar, a pensar, a averiguar y todo. Por eso es importantísimo que ustedes hagan preguntas. Cuando dice que aprendió la obediencia, no quiere decir que era desobediente. Una cosa es aprender la obediencia y otra cosa ser desobediente. Una persona desobediente generalmente no aprende obediencia. Por eso es muy difícil, es bien complicado, aunque sí hay milagros y hay excepciones, sí, pero es muy difícil que un drogadicto salga de las drogas. Es bien complicado. Tiene que la persona realmente proponerse, querer renunciar y entregar la vida y que sea Dios obrando y transformándolo y naciendo de nuevo. Lo digo porque yo trabajé como alrededor casi de 2, 3 años apoyando una fundación. Y uno sigue viendo las recaídas, están un año bien, salen y vuelven y recaen y van, porque son desobedientes y no logran aprender la obediencia. ¿Sí? Generalmente los que aprenden la obediencia son los que son obedientes. Entonces, cuando los que tienen hijos, tal vez algunos son diferentes todos, ¿no? Yo tuve, por la misericordia de Dios, 2 hijos, hermosos los 2. Y pues ninguno de los 2 fue desobediente, eran obedientes. Solo que mi hija era un carácter un poco más fuerte. Entonces llevó más correa. Y David, como era el menor, él veía, entonces decía, no, yo no quiero correa, mejor yo obedezco. Y era más dócil, más
obediente. Cuando yo decía algo rápido, corría porque ya había visto lo que le pasaba al hermanito. Pero toca así, ahora es muy obediente mi hija, ya está casada, ya con una niña, tienes una niña. Y generalmente los que aprenden la obediencia son los que son obedientes. Por eso Jesús aprendió la obediencia, porque él tenía en su naturaleza la obediencia, el querer obedecer. ¿Sí? Porque me detengo en esto porque alguien me preguntó, o sea, que él era desobediente. No, no era desobediente. Todo lo contrario. El anhelo de él era obedecer. Entonces, cuando en nosotros también se aplica lo mismo, si en su corazón está el deseo de obedecerle a Dios, el anhelo, pues va a aprender muy fácil la obediencia. Pero el que es rebelde y no quiere obedecerle a Dios ni sujetarse a Dios, pues eso le entra en un oído y le sale en otro. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue perfeccionado, ser perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesús fue perfeccionado por medio de las tentaciones. Fue tentado por el hombre, por todas las circunstancias y directamente por el enemigo. A través de las tentaciones del sufrimiento fue perfeccionado. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, murió físicamente. Era un hombre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos siguiendo. Este tema es bastante largo. Pero todavía nos queda más o menos media hora. Tercero, o C, ¿por qué el hombre necesita un salvador? Yo creo que todos tenemos la respuesta. El hombre necesita un salvador porque está perdido y en su condición está destinado a pasar la eternidad en condenación en el infierno. Es por esto que Jesús toma nuestro lugar. Él tenía que tener la sentencia que estaba dada sobre toda la humanidad. Para lograr esto era necesario, vamos a ver qué era necesario, pagar el precio. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso es importante que lo tengamos bien claro. Para algunos es repetición lo que voy a decir, pero tal vez para otros es nuevo. Para otros es nuevo. Dios no perdona el pecado en el concepto que nosotros tenemos de perdonar. Tal vez lo vamos a ampliar cuando veamos el perdón y la necesidad de perdonar, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Para nosotros, humanamente, terrenalmente, y si vamos a un diccionario secular, nos da una definición donde perdonar es algo así como olvidar, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Pero para Dios no es así. Para Dios el perdón no es borrón y cuenta nueva, sino que el concepto de Dios, el perdón es remisión, trasladar de un lugar a otro. Si usted tiene dudas sobre esto, pregúnteme de una vez, porque pues esto no está aquí escrito y no está en el tema, sino que son cosas que me llegan ahí, que el Espíritu Santo tal vez me pone en la mente, es decir, aclare un poco más este punto. Entonces hay cosas que en las diapositivas que les envío no están escritas. Pero es importante que nosotros entendamos que para Dios el perdón, en el sentido que nosotros lo tomamos de borrón y cuenta nueva, no existe. Entonces podríamos decir que en ese sentido Dios no perdona, sino que el perdón es remisión. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, usted pecó,
Alguien tiene que morir. Alguien. Usted muere o que alguien muera por usted. Por eso vienen los sacrificios, ¿sí? El reemplazo. Por eso moría un animal en reemplazo, reconociendo que por ese pecado que cometió alguien tenía que morir. Pero esos sacrificios no quitaban el pecado, sino que lo cubrían. Eso se llama la sustitución, la muerte de un inocente por un pecador. Entonces, cuando usted o yo cometió un pecado, cuando el hombre pecaba y reconocía su pecado, decía, alguien tiene que morir. De hecho, estaba pensando en Jesús y se estaba pensando en Jesús. Por eso es que los pecados eran cubiertos por la sangre de los animales y estaban guardados hasta que Jesús viniera. Entonces, Él pagó el precio. El pecado solo se paga con la muerte. No hay otra manera. Entonces, cuando usted peca, no hay una manera de pagar ese pecado que haciendo buenas obras, que congregándose, que dando limosnas. No, pecó, hay que pagar el pecado con la muerte. Solo que hay dos opciones, ¿lo paga usted o lo paga Jesús? Entonces, este es el periodo de gracia a lo que se refiere. El tiempo en que Jesús está diciendo, bueno, yo ya pagué, pago por su pecado, lo compro y ahora es mío, lo llevo en mi cuerpo para pagar el precio. Y lo pagó. Entonces, por eso es importante entender esto de Romanos 6. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. No hay otra manera de pagar el pecado, sino con la muerte. Todos los que no reciben a Jesús y aceptan el sacrificio de Jesús, tienen que pagar ellos mismos el pecado. Pero ante Dios no se justifica a nadie. Más adelante vamos a ver, por eso es que Jesús nos justificó. Porque cuando lleguemos delante de Dios, llegamos sin pecado, sin deudas. ¿Sí? Porque ya Jesús la pagó. Tomar nuestro lugar en la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, él tomó nuestro lugar, pagó el precio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O algún aporte? A ver, alguien para poder seguir. Si están todavía por ahí. A alguien que levante la mano. Aquí estamos presentes. Ahí estamos. Ya vi otra cara por ahí. Ahí está Héctor. Bueno. Y Pastor, la voz. ¿Jesús pagó nuestros pecados o sigue pagando nuestros pecados? Bien importante. Gracias, hermano. Bueno, aunque eso lo vimos en el primer nivel, pero a veces de pronto se pasan las cosas, se olvidan, pero hay que repetirlo. Por eso es importante, si usted puede volver a tomar el nivel 1, vuelve y tómelo. El 2, vuelve y tómelo y todo. Entre más usted repita, pues va algunas veces entendiendo otras cosas y captando. Una cosa es el pecado y otra los pecados. Es diferente. Y se acuerdan que hablábamos de un árbol, que el Señor Jesús dijo que el hombre es como un árbol, que el buen árbol se conoce por el fruto. Y que el árbol malo no puede dar buenos frutos porque es malo. Entonces, si hablábamos, creo que de un árbol de mango, que siempre me gusta poner ese ejemplo, el árbol como tal se llama mango y el fruto o los frutos se llaman mango también, mangos. Entonces, una cosa es el pecado, que es la naturaleza en el hombre. Y otra es
los frutos del pecado, que en Gálatas 5 está una lista bastante grande, en Romanos también, y manifiestaron las obras de la carne que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, iras, contiendas, herejías, disensiones, enemistades, celos, iras, contiendas. Bueno, creo que repetí algunos, otros se me olvidaron en este momento, pero hay una lista. Ese no es el pecado, es el fruto del pecado. Entonces Jesús ya pagó el precio por el pecado de la humanidad, el estar separado por la naturaleza del pecado, pero cada uno tiene que venir de manera individual, aceptando ese sacrificio de Jesús y recibiendo a Jesús por el pecado. Ahora, punto D. ¿Por qué el hombre necesita un redentor? ¿Por qué? Ahora sí alguien me dice. Bueno, son las 11:30. Estoy pendiente del reloj. ¿Por qué el hombre necesita un redentor? A ver, digamos a los antiguos. Para ser justificado delante de la presencia de Dios. No. Bueno, claro que en los puntos anteriores, pero específicamente este, de redentor. Porque estaba esclavo y vendido al pecado. Muy bien. Porque el hombre estaba vendido al pecado. Por eso necesitaba un redentor. Y para ser redentor tenía que ser familia. Un hombre de la familia. Bien importante. Entonces, ahí vamos mirando, afianzando más de que Jesús tuvo que nacer 100% hombre con naturaleza divina. ¿Qué es redimir? A ver, alguien que me diga el significado de redimir. Pasar los pecados a otro. No. Pagar el precio. Trasladar de un lugar a otro. Trasladar. Librar a No, una no. persona de un... Librar a una persona de algo, de una obligación. Perdón, vean lo que está escrito porque algunos están dando definición de algo que no está escrito. Es redimir, no remitir. Algunos me dieron la definición de remitir, que es trasladar de un lugar a otro. Eso es remitir. Entonces, por eso se habla de una remisión, cuando uno envía una mercancía. Pero esta es redimir. Pastor, Ahora, redimir es sí. recuperar o volver a adquirir algo que nos pertenecía pagando un precio, que eso fue lo que hizo Jesús, pagar el precio por nosotros. Muy bien, hermano, muy bien. Redimir. No sé si, bueno, pero aquí en Colombia me imagino que en Perú funciona igual para los hermanos que están en Perú. Creo que eso es en todos los países. Existen las tiendas donde uno va y empeña las cosas. Aquí en Colombia se llama empeñarlas. Aquí también se va a empeñar. Ah, bueno, empeñar. Esa palabra ¿qué quiere decir? Venderla por un precio y en un tiempo determinado para redimir. Entonces, En otras palabras, rescatar algo, ¿cierto? Rescatar también, es rescatar algo. Entonces uno va y empeña un anillo, no debe hacerlo, pero imaginemos, solo ejemplo. Legalmente yo lo estoy vendiendo voluntariamente en un precio irrisorio de algo, le dan menos de la mitad de lo que vale y tiene 3 meses para redimirlo. Al cabo de los 3 meses se cumplió hoy, mañana él lo puede vender a otro en el precio del doble de lo que realmente vale y yo ya no tengo derecho. Mire, esto es bien importante porque si nosotros hacemos una similitud con el tiempo de la gracia que estamos viendo, nosotros estamos vendidos. O bueno, nosotros ya no, porque usted y yo ya fuimos salvos, pero cuando digo nosotros nos referimos a la humanidad en general. El hombre está vendido al pecado y está en el tiempo en que puede ser redimido. Pero cuando se acabe el tiempo, ya no podrá ser redimido. En las prendas que aquí en Colombia dan 3 meses, no sé en Perú cuándo, pero aquí son 3 meses. Y
para que el Redentor vaya y redima, adquiera, compre nuevamente lo que le pertenecía. Es recuperar o volver a adquirir algo que nos pertenecía, pagando un precio. El precio que pagó Jesús fue con su propia vida, llevando el castigo por nosotros. Entonces, como el hombre estaba vendido al pecado, al enemigo, y el precio para pagar eso es la muerte. Por eso es que Él es el Redentor. Él viene para pagar el precio, para morir. No se pagaba con dinero, ni con buenas obras, sino con la vida. El hombre necesita de un Redentor porque está vendido al pecado y esclavo del enemigo, sin esperanza humana de poder liberarse. Por esta razón necesita de un pariente cercano que pagar el precio por nuestra vida. En Lucas 24:21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, o sea que lo sepultaron. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El pueblo de Israel, los judíos esperaban al Mesías. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y de hecho lo hizo, pero solo que ellos no lo entendieron y no lo vieron como el Redentor. Y dice, mire, y si lees, sigue leyendo el relato, dice, además hoy es el tercer día que ya fue sepultado y no pasó nada, teníamos la esperanza en Él, bueno, tendremos que esperar a otro. Pero Él es el Redentor, vino y nos redimió. Jesús es nuestro pariente cercano, es el único que podía pagar el precio del rescate, ya que no se trataba de dinero, sino de la muerte física, espiritual y eterna. Cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es porque está incluyendo las tres vidas: vida física, vida espiritual y vida eterna. Por eso habla de vida en abundancia, no solamente salud física, porque eso está dentro de la vida física, pero está hablando de vida espiritual y eterna. En el Antiguo Testamento, tal vez para algunos no conocen el Antiguo Testamento, pero otros sí, la mayoría. Se habla del Redentor, de redimir cuando una propiedad había sido vendida o la habían tomado por una deuda o la persona se había enfrentado. Podría ser redimida, pero el Redentor tenía que tener unas exigencias o unas características. Vida espiritual y vida eterna, ¿no? Vida espiritual, vida eterna. Sí. Lo primero es que tenía que ser un pariente cercano. Y para eso es importantísimo que usted se lea varias veces el libro de Ruth. Jesús es nuestro pariente cercano porque Jesús es una mezcla de judíos y gentiles. En la genealogía de Jesús, Jesús no es sangre pura judía ni sangre pura gentil, sino que es una mezcla de los dos. Por eso le decían el samaritano, porque los samaritanos eran un pueblo despreciado por los judíos porque era una mezcla de judíos y gentiles. Tenía que ser rico, o sea, tener con qué pagar, porque un pobre no podía redimir a otro pobre porque no tenía con qué pagar la deuda. Un esclavo no podía redimir a otro esclavo porque no tenía con qué pagar la deuda. Tenía que ser un familiar que fuera rico, o sea, que tuviera con qué pagar la deuda. Jesús tenía con qué pagar, porque en la vida de él no existía pecado. Puede decir, yo voy y pago porque tengo cómo hacerlo y con qué hacerlo. Ser libre. Por eso ningún hombre podía dar un rescate por la salvación del hombre. Solamente un hombre especial, Jesús, porque era libre de la naturaleza de pecado. Jesús era verdaderamente libre de todo y de todos, o sea, de la naturaleza de pecado. Ser un varón, bien importante.
En la ley y en el Antiguo Testamento ninguna mujer podía redimir. Tenía que ser un varón, un hombre, pariente cercano. Por eso Jesús tenía que ser varón. Entonces Jesús era y es y sigue siendo masculino. Querer hacerlo, porque ahí en el libro de Ruth está plantado de dos parientes cercanos que tenían que redimir una propiedad. Y uno dijo, no, yo no quiero dañar pues mi familia, mis propiedades, yo le cedo el derecho a usted. Entonces tenía que querer hacerlo, no obligado, sino voluntario. Y voluntariamente él se despojó de su deidad. Dice que dejó de ser Dios para venir voluntariamente. Y tenía que hacerlo por amor. Fue la regla de la misión de Jesús. Fue el amor. Dice que no hay amor más grande que este que no ponga la vida por sus hermanos o sus amigos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, estas eran las exigencias o requisitos para poder ser redentor. Llevarlo a cabo, o sea, hacerlo, no era solamente quererlo hacer. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí esto me ha pasado de que he querido ayudar a mucha gente, pero no lo he hecho. Y después me queda empezar, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no ayudé? Porque a veces uno se deja influenciar por otras personas, ¿no? Por amigos, por la situación, por la familia. No, pero ¿para qué lo va a ayudar si es que ese es vago y siempre buscas quien lo ayude? Pero a veces uno siente en el corazón ayudar a alguien, querer hacer algo, pero no lo hace. Entonces, eso y nada es igual. Pero tenía que querer hacerlo, hacerlo por amor y llevarlo a cabo. Jesús lo hizo, perfecto, completo y suficiente para todos, el sacrificio de Jesús. Ahora, requisitos del redimido o del esclavo. Primero, tenía que ser esclavo. Esto es bien importante que lo entendamos y lo apliquemos, ¿no? Porque si la persona no es esclava, no necesita un redentor. No necesita ser redimido porque no es esclavo. En el caso del hombre, el hombre sí es esclavo, pero lo que hace referencia es que necesita reconocer que es esclavo. Porque todos los hombres nacimos esclavos del pecado. No sé si usted ha oído o conoce a alguien, o tal vez fue usted mismo, que tenía problemas con el alcohol y alguien le decía, mire, vaya a Alcohólicos Anónimos, usted tiene problemas. No, yo no soy alcohólico. Yo nomás me emborracho, tomo alguna cerveza, un licor, pero no soy alcohólico. No soy alcohólico. ¿Sí? Porque no lo reconoce, se justifica. Pero cuando la persona reconoce, sí, efectivamente tengo problemas con el alcohol, pues va a buscar ayuda. Igual es con el pecado. Si la persona no reconoce que es esclavo del pecado, pues jamás va a ser libertado, no va a ser redimido. Solamente la salvación es para el que está perdido y reconoce que está perdido, para el esclavo que reconoce que es esclavo. Querer ser redimido. Porque si la persona dice yo soy esclavo, y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, habían esclavos que se acostumbraban a ser esclavos y no querían ser redimidos. Y si llegaba el tiempo de ser redimido, dice, y el patrón o el jefe, el que lo había tomado como siervo o como esclavo, ya llegaba el tiempo de darle la libertad y le había dado esposa y tenía hijos, y él decía, mire, yo no me quiero ir de aquí, yo me siento bien aquí, estoy acostumbrado a esto. Entonces, el jefe, el patrón, el dueño, cogía y le abría un hueco en una oreja, y como algunos que se colocan un aro ahí con una herramienta, lo ponía contra un palo y le perforaba y le hacía un hueco.
Y eso quería decir que era un esclavo voluntario y que no se quería ir de ahí y no iba a ser redimido jamás, ni libertado. Igual sucede con la persona. La persona es esclava del pecado y dice, sí, yo soy esclavo del pecado, pero yo me quedo aquí. Y una vez un hombre dijo, pero eso del hombre es de costumbres. Es como cuando uno se va para tierra caliente, los primeros días el calor es insoportable, luego 8 días, un mes y se acostumbra a la tierra caliente. Eso el hombre en el invierno tal vez se quemará un día, 2 días, después se acostumbra y va a estar allá. Pues es la manera de pensar, y entonces esa persona pues jamás va a ser redimido, porque lo primero reconoce, pero no quiere ser redimido, no quiere escapar de la condenación. Y mucha gente lo toma así, entonces necesita que todos quieran ser redimidos, o sea, salvos. Tener un pariente cercano. Jesús es el pariente cercano. Permitir ser redimido, o sea, disfrutar de la salvación. Entonces, estos 4 puntos son requisitos indispensables del que quiere ser redimido. Primero, reconocer que es esclavo, querer ser redimido, tener quien lo redima y permitir que se haga. Porque muchos cumplen estos 3 pasos, pero no cumplen el 4. Y de eso sí he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas en las iglesias, con personas que han dado estos primeros 3 pasos, pero el 4 no. No permiten ser redimidos, es decir, no aceptan el sacrificio que Jesús hizo y siguen cargando con el pecado. No, pero es que yo no puedo, no, pero es que yo sigo pecando, no, pero es que yo sigo cayendo, no, pero es que esto. Y siguen cargando con el pecado pasado. No se han perdonado a ellos mismos y no aceptan el perdón de Jesús para poderlo recibir. Y en este punto 4, muchas personas tienen que trabajar en eso. Permitir ser redimido y empezar a vivir libre, porque muchas personas siguen viviendo esclavos, aunque ya fueron liberados, fueron libertados, pero se sigue viviendo como esclavo. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí por esta clase de hoy y vamos a dedicar unos minutos que quedan para con eso dejamos temas completos y de la próxima clase vamos a ver el Hijo de Dios. Así que a partir de ahorita vamos a parar la grabación.